Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otra atrapante clase de japonés en el mejor curso de japonés que es este, el del señor Benkyo. Bienvenidos de nuevo, el señor Benkyo les habla. Espero que estén muy bien y preparados para continuar con otra clase de japonés. En esta ocasión vamos a retomar donde lo dejamos. Recuerden que el último que habíamos visto era ya el final de la sección de hiragana y katakana, donde veíamos los diptongos. Y a partir de ahora vamos a entrar en un tema que, para aquellos que quieren aprender lo más pronto posible ya poder hablar en japonés, les va a ser mucho más interesante, que es la parte de la gramática. Vamos a ver todos los temas de gramáticas necesarios para básicamente ya poder armar oraciones. Entonces, estos temas que debemos manejar para poder expresarnos con más libertad son los pronombres en primer lugar, las partículas, cómo hacer declaraciones, vocabulario de distinto tipo, verbos y adjetivos. Vamos a empezar entonces ahora por los pronombres personales. ¿Qué son los pronombres personales? Bueno, en la gramática tanto en español como en japonés son palabras que se usan para reemplazar otros sustantivos con el único fin de hacer el lenguaje menos repetitivo y más conciso y llevadero al expresarse. En español tenemos 6 pronombres personales, básicamente. En realidad son 8, pero en realidad son 7, 8, pero básicamente son 6. Nada más que 7, 8 porque en tercera persona se divide en dos el pronombre. Pero bueno, empecemos entonces. Primera persona hace referencia a la persona que habla. En una conversación, suponiendo que uno mismo la empieza, uno es la primera persona, por lo tanto, el pronombre en primera persona del singular es yo. Después tenemos el pronombre en primera persona del plural que es nosotros, ¿verdad? Bueno, en japonés el pronombre de primera persona en singular y en realidad en todas tienen muchas variaciones, pero vamos a ver acá los más básicos para no liarnos tantos. El pronombre entonces en japonés de primera persona es watashi, en singular. En plural pasa a ser watashi tachi. Noten esta diferencia porque de ahora en adelante todos los pronombres, la versión en plural es igual a la versión en singular, solamente que añaden tachi al final. Vamos a la segunda persona entonces. La segunda persona hace referencia al interlocutor, es decir, cuando tenemos una conversación a la persona con la que estamos hablando, que en un primer momento nos está escuchando. Esa persona en español se denomina con el pronombre personal tú o vos. En japonés se usa anata o kimi. Si bien esto es gramática un poco muy de libro, porque los japoneses realmente no usan tanto esos pronombres, es más común referirse al interlocutor directamente por su nombre de pila, es bueno conocerlos también porque, por ejemplo, en libros sí que se puede ver más. Y bueno, en plural, respectivamente son anatatachi y kimitachi. Después tenemos tercera persona, que en español es también tiene variaciones, además de singular y en plural, tienen variaciones de femenino o masculino. Por eso son un poquito más que 6. Tercera persona tenemos entonces él y ella. En japonés, él se dice kare y ella se dice kanoyo, en singular, ¿no? Y en plural, como seguramente se habrán imaginado ya, tenemos kare tachi y kanoyo tachi. Eso es todo lo que hay por el tema de los pronombres personales. Súper sencillo, incluso les diría que hasta más fácil que en español. Pasando al siguiente tema, que son las partículas. ¿Qué son las partículas? Son un tipo de palabras que se usan para expresar relaciones entre otras palabras que hay en la oración. Establecen una relación entre dos palabras y generalmente están ubicadas entre medio de esas dos palabras o entre medio de esas dos partes de la frase, o entre medio de dos frases. Vamos a ver la primera y la más importante, bueno, más importante, la más básica del japonés, que es esto. Como ustedes ven, si ven la letra, es la letra ja del hiragana, pero cuando se usa como partícula no se pronuncia ja, se pronuncia wa. Esta partícula para lo que se usa es para indicar el tema de la oración. Puede llevar, a veces provocar la confusión de que se usa para indicar el sustantivo, es decir, que, lo que viene antes de wa es la persona que realiza la acción, pero no es esto exactamente preciso porque hay otra partícula que también se puede usar para la misma función.
La única diferencia es que wa pone el énfasis en lo que viene antes de la partícula e indica que es un nuevo tema y que de ahora en adelante todo lo que se hable es sobre ese tema. Por supuesto, hasta que alguien introduzca otro tema. Entonces, en la oración de ejemplo tenemos Sore wa hondesu, que significa eso es un libro. Sore es un pronombre demostrativo. Los pronombres demostrativos se usan para referirse a distintas cosas u objetos sin nombrar el objeto necesariamente. La diferencia, por supuesto, con los pronombres personales es que los pronombres personales se refieren sí o sí a personas, mientras que los pronombres demostrativos se refieren tanto a personas como a objetos y también nos dan una medición de la distancia sobre el objeto con el que estamos hablando en español. Y eso en japonés también ocurre. Entonces tenemos después Sore wa hondesu. Hon es un libro. Y acá, como vemos en la oración, la posición de wa puede llevarnos un poco a la confusión de creer que wa se puede traducir como el verbo como es, que viene del verbo ser en español, pero no es así. Wa no tiene una traducción exacta al español y eso es lo que hace difícil quizás de alguna manera el estudio de ciertas partículas del japonés porque no tienen una traducción directa. Y en este caso puntual, en la versión en español de la oración, eso es un libro, el verbo es, que viene del verbo ser, está mucho más cerca en una traducción del des que hay al final de la oración que del wa, ¿no? Para que nos hagamos una idea de lo distinto que puede llegar a ser. También, sobre todo, el orden de las palabras de la oración si comparamos el español con el japonés. Vamos a otra oración con la partícula wa. Tenemos Kyo wa atsui desu, que significa hoy hace calor. Kyo significa hoy. Atsui significa, es un adjetivo que significa caliente. Pero, como ven, la expresión es un poco distinta a como la hacemos en español, ¿no? En español se dice hoy hace calor, ¿no? Usamos un verbo junto con un sustantivo. En cambio, en japonés sencillamente se usa el adjetivo y la partícula wa. O puede usarse otro tipo de partícula también que vamos a ver más adelante, pero aquí en esta oración el énfasis está en kyo, que hacemos referencia exactamente al día de hoy. Pasamos a la siguiente partícula que vamos a ver hoy, que es la partícula no. Esta es una de las partículas quizás más fáciles de entender porque es similar cuando usamos la palabra de en español para establecer una relación de posesión entre dos objetos. Por ejemplo, cuando decimos de o, por ejemplo, mi o su. Cuando decimos, por ejemplo, este es mi perro, ese mi. O ese es el perro de Juan, por poner un ejemplo. Esas partículas que se usan para establecer una relación de posesión en español, todas esas están representadas por no en japonés. Veamos el ejemplo. La oración del ejemplo dice, Al-Wataro-san no kirei naie. Vemos la traducción. Aquella es la hermosa casa de Taro. Are, bueno, no hemos visto todavía en detalle, pero volvemos a ver nuevamente el tema de los pronombres demostrativos. Es otro pronombre demostrativo que se usa para referirnos a objetos que están a una larga distancia. Wa, de nuevo tenemos la partícula wa, estamos hablando de ese objeto que estamos señalando que todavía no sabemos qué es. Taro-san, el nombre de una persona. No kirei naie. Kireina es un adjetivo que está acá modificando el sustantivo que es la casa. Pero lo importante es la partícula no. No está uniendo Taro-san con Kireina y establece esa relación de posesión de que lo que está antes de la partícula posee lo que está después de la partícula. Fíjense también, noten que al igual que en español, no necesariamente se refiere a una posesión material, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de el español, cuando decimos un caso muy excepcional, pero para que entiendan la idea por ahí un poco más de la dimensión menos física que tiene esta posesión, y es cuando decimos, por ejemplo, este es mi nombre, o mi nombre es Iván. En japonés es Watashi no namae wa Iván desu. Pero se dan cuenta, ahí de nuevo estamos diciendo mi nombre es Iván. Ese mi
que implica posesión, acá se hace con la partícula no, pero como vemos no es una posesión, digamos, física de un objeto físico, sino que estamos hablando de algo tan este, inmaterial como puede ser nuestro propio nombre, ¿no? Para ese tipo de posesiones también se usa no. Para todo tipo de posesiones. Donde sea que se puede indicar una posesión en español, en japonés se puede indicar con la partícula no. Ahora, vamos a pasar al último tema de los que vamos a ver en esta clase, que es cómo hacer declaraciones que tiene que ver con el verbo auxiliar que habíamos visto antes, que es des. O en algunos casos da. Des y da, esto muy importante que lo sepan, significa lo mismo. A mí me llevó mucho tiempo darme cuenta, pero son exactamente lo mismo. La única diferencia es que des es una forma más o menos formal, quizá no formal en el sentido formal que interpretamos el español, sino la forma, digamos, correcta. Y da es una forma 100% informal, que si estamos en el trabajo, por ejemplo, no sería correcto usarla. Y es un verbo auxiliar que se pone siempre al final de una oración para completarla. Sin ese verbo, sin ese verbo auxiliar o sin algún otro verbo, la oración no está correcta porque no se entiende. Entonces, como vemos, tenemos el verbo auxiliar des o da se utiliza para expresar la existencia de cosas o personas y el modo en el que existen de manera similar a como son los verbos ser o estar en español. Esta partícula, lo que ya les decía, siempre se ubica al final de la oración a menos que la última palabra sea un verbo. De nuevo tenemos una oración parecida a la primera que vimos, que es sore wa watashi no hon desu. Acá tenemos muchos de los temas que hemos visto hasta acá. Tenemos sore, pronombre demostrativo, wa, la partícula que indica el tema de la oración, watashi, pronombre de primera persona del singular, no, la partícula que indica posesión, hon, que es libro, y des. Sore wa watashi no hon, si dijéramos sore wa watashi no hon, es como que la oración no tiene sentido porque no terminamos de completarla. El des es lo que la cierra y dice, y es lo que define que lo que estoy diciendo está completo y existe. Una cuestión un poco complicada que no se traduce, por supuesto, pero que es necesario para expresar la existencia de lo que estoy diciendo, para indicar sobre todo que terminé de decir lo que iba a decir. Sore wa watashi no hondesu, ese es mi libro. Veamos otros ejemplos con des también. Sono hito wa watashi no musume desu. Esa persona es mi hija. Otro ejemplo. Sono, de nuevo, un pronombre demostrativo. Hito significa persona. Wa es, de nuevo, la partícula que indica el tema de la oración. De nuevo tenemos pronombre personal de primera persona, en singular, watashi, no, la partícula no, y musume, que significa hija. Y al final, desu, para cerrar la oración y hacer la declaración concretamente. ¿Por qué se dice declaración en oraciones afirmativas y negativas? Porque el mismo desu tiene su variación negativa, entonces si queremos expresar la misma idea, pero al revés, o sea, decir, esa persona no es mi hija, se cambia el desu por la versión negativa y la oración cambia completamente el significado solamente al cambiar ese desu. Que vendría a ser, sonojito wa watashi no musume de warimasen, que es la versión de warimasen, es la versión negativa de desu. Y el último ejemplo que tenemos es Sono Pasokan wa Takai desu. Esa computadora es cara. Takai es un verbo que significa caro. Y acá tenemos que incluso con verbos, perdón, no es un verbo, es un adjetivo. Y acá tenemos que incluso con adjetivos necesitamos el des para completar la oración. Bueno, ese ha sido el último tema de la clase de hoy. Para la próxima vamos a comenzar viendo los pronombres demostrativos y espero que les haya gustado. Y nos vemos de nuevo en otra atrapante clase de japonés con el señor Benkyo.